Bueno, pues vamos a comenzar, como he dicho, la última conferencia de la tarde. Después tenemos la mesa redonda con todas las preguntas que ustedes han hecho. Que bien, si luego cuando empecemos la mesa redonda nos puede pasar otra vez por el chat. No obstante, Javier también nos ha preparado. Y ya conoces a Jerónimo García, profesor titular de la Universidad de Sevilla, y va a dar su última ponencia sobre la tecnología, pero en este caso la digitalización, cuáles son las fases de los servicios deportivos en este ámbito, que es una pieza clave en la jornada de hoy. Por lo tanto, vamos a hacer como antes, Jerónimo, terminamos a las 8 menos cuarto, y a las 8 menos cuarto pasamos a la mesa en la cual tú también vas a participar. Muchísimas gracias a todos. Muy bien, pues Leonor, de nuevo muchísimas gracias. Muchas gracias, por supuesto, a todas las personas que estáis ahí detrás, que estoy viendo ahora mismo que hay casi 80 personas. Muchas gracias porque lleváis todo el día conectados y yo creo que eso es de agradecer. De nuevo agradezco al Instituto Andaluz de Deporte esta oportunidad para comunicar y felicitar al anterior ponente, a Lucas Peña, porque ha dado mucha información muy relevante y también datos muy prácticos, ¿no? Y herramientas prácticas para que podamos gestionar utilizando la tecnología, que en definitiva es el paso, ¿no? O es lo que tenemos que estar haciendo. Bien, dicho esto, esta segunda sesión, en la primera sesión, como bien habéis visto anteriormente, pues intentar pues, mostraros todas las familias que tenemos de tecnología dentro del sector del fitness y sobre todo un poco también recogía aquellos estudios que ponían en valor la necesidad de utilizar estas tecnologías y sobre todo qué consecuencias positivas pues tienen la utilización de esas tecnologías. Incluso cómo los datos tenemos que recogerlos de forma pasiva, pero siempre respetando aquellos aspectos de seguridad para que podamos recoger, por supuesto, datos seguros, siempre y cuando los usuarios, los consumidores, pues acepten ese traspaso de información. Bien, dicho esto, esta segunda sesión está encaminada para ver cómo nosotros podemos transformar nuestras organizaciones de forma digital de una forma segura, es decir, identificando esos factores clave de esta digitalización de nuestra organización y, sobre todo, estableciendo de forma segura cuáles son las diferentes fases o pasos para poder llevar a cabo esta digitalización de nuestro servicio deportivo. Por supuesto, agradecer también, porque me he metido en mi red social, bueno, en LinkedIn, y muchísimas gracias porque ya he aceptado unas cuantas solicitudes. Muchas gracias porque estaremos en contacto y seguro que podemos relacionarnos. Y de nuevo, deciros que ahí tenéis mi correo electrónico para cualquier duda, sugerencia o cualquier cosa que os interese. ¿De acuerdo? Bien, la primera diapositiva que os muestro es esta oportunidad laboral que encontré hace muy poquito y que corresponde a un puesto laboral vinculado a Digital Fitness Manager, es decir, un gestor del fitness digital y que ofertaba la cadena Basic-Fit, de una de las principales cadenas de instalaciones deportivas a nivel internacional. La verdad es que cuando vi esta oferta laboral me sorprendió muchísimo y incluso pues, lo puse en mis redes sociales y sobre todo me sorprendió de una forma muy positiva porque decía, bueno, por fin las cadenas de instalaciones deportivas están pensando en una persona que gestione de una forma segura y de una forma estratégica los datos en nuestras organizaciones del deporte, sobre todo pensando en esa transformación de los datos a comportamiento. Y fijaros, dentro de las responsabilidades que se exigían a este puesto, la primera era construir nuevos modelos de ingresos centrados en el fitness digital para alcanzar todos los objetivos que se plantea Basic-Fit, desarrollar una app en una plataforma digital exitosa para realizar nuevas fuentes de ingresos, crear nuevas soluciones digitales de fitness para los consumidores. Al ser parte del equipo de producto de innovación, usted es quien puede traducir el conocimiento de nuestro producto en nuevos servicios digitales para nuestros consumidores, liderar el desarrollo del fitness digital con el apoyo de nuestros equipos de desarrollo interno y externo y fijaros la última responsabilidad. Le encanta trabajar en un entorno acelerado dentro de una empresa en rápido crecimiento con una ambición infinita.
Fijaros que estas responsabilidades de este puesto pues están vinculadas no solamente a ese desarrollo tecnológico dentro de la propia organización, sino que también exigen como una responsabilidad esas competencias blandas vinculadas a esa capacidad para introducir a estas personas en un entorno totalmente acelerado, que lo comentábamos anteriormente, y sobre todo con capacidad de respuesta, con capacidad de analizar una serie de datos y dar una respuesta inmediata para la organización para que pueda tomar decisiones en el consumo de la instalación deportiva. Bien, ¿cuáles son los 3 objetivos que me planteo en esta segunda sesión? Que espero, por supuesto, finalizar en esta hora, porque si no, Leonor me dirá algo, ¿verdad? Bien, pues la primera es presentar diferentes teorías de adaptación tecnológica, ya que es necesario para entender cómo podemos digitalizar nuestras organizaciones, pues tener en cuenta esas teorías que constituyen un poco la base de la digitalización y de la transformación digital. El segundo objetivo, mostrar cuáles son los factores clave en la transformación digital o servicio deportivo. Y finalmente, reflexionar sobre la necesidad de gestionar basándonos en los datos, en definitiva, Fitness Analytics. Para empezar, esta noticia la publicaban la semana pasada y decía, así se reinventó Lezama, decálogo para afrontar el parón por el coronavirus. La histórica cantera del Athletic tuvo que reaccionar ante el inmediato cierre de sus instalaciones. Estas fueron las medidas que tomaron para mantener viva la llama de los 350 jugadores y jugadoras que componen su escuela. Fijaros, Lezama, como bien sabéis, es la cantera del Athletic Club de Bilbao, y dentro de esos decálogos, de esas 10 cosas de esas 10 medidas que tomaron, todas están vinculadas con esa tecnología, con esa digitalización y con esa interrelación entre la propia organización y el consumidor final, que en este caso es el jugador. Lo primero, no perder la forma. Cuando decidimos suspender los entrenamientos, no sabíamos por cuánto tiempo iba a ser. Así que la primera intención fue la de mantener el estado de forma de los jugadores por si se volvía a la competición. Por lo tanto, tenían que mantener el físico y los preparadores físicos establecieron dinámicas para mantener el estado de forma. Por lo tanto, ya los preparadores físicos, que en este caso podrían vincularse o asemejarse a los técnicos deportivos, ya están pensando en cómo mantener ese estado físico de sus jugadores. Posteriormente, el concepto fútbol. Se dotó a los entrenadores de técnicas para que los chavales siguieran conectados al concepto fútbol. Por lo tanto, crearon contenidos vinculados a su matriz, que es el fútbol. El balón, aunque no pudieran jugar fuera, les pusimos tareas con balón en casa y contenidos con píldoras tácticas para refrescar conceptos. Utilizando la tecnología, le pusieron los entrenadores esas tareas con balón para que pudieran hacerlo en casa y, por lo tanto, a través de esta digitalización consiguieron que ese contacto con el balón siguiera. La quinta, trabajar las emociones. Fijaros, tan importante y que anteriormente también lo comentaba el profesor Lucas Peña. Nos preocupamos porque no se desconectaran emocionalmente al perder el estímulo competitivo, que no se dejaran llevar. Por lo tanto, esa conexión era a través de videollamadas con los psicólogos y que intentaban interrelacionarse con sus jugadores. La sexta, los estudios. El Departamento de Atención Integral se ocupó de dar orientaciones y pautas, charlas, documentación y guías para mantenerse activos con los estudios, a través de nuevo de esa interrelación, a través de esas videollamadas continuadas y planificadas, que eso es importante. La dieta. El Departamento de Nutrición organizó charlas para dar recursos y que los chavales supiesen cómo cuidarse. Esto es una acción que también podríamos haber tomado y que seguro que muchas cadenas e instalaciones deportivas la han hecho, ¿no? Han dado contenidos para que sus consumidores, a través de estos medios digitales, pues puedan tener recursos para que sigan teniendo una dieta saludable. No perder el contacto. Los propios cuerpos técnicos de cada equipo gestionaban la interacción telemática varias veces a la semana. Por lo tanto, la tecnología les ha ayudado a tener esas interrelaciones, que anteriormente también hablábamos de ellas, no solamente un unidireccional, sino que también era bidireccional, es decir, el emisor se convertía tanto en el propio técnico deportivo como en el jugador. Retos. Utilizaban gamificación, que anteriormente también lo hemos comentado. Impulsamos muchos juegos motivacionales a través de la herramienta Kahoot para que compitieran entre ellos. Una herramienta tecnológica la han utilizado para mantener esa motivación extrínseca de los jugadores. Y finalmente, el espejo del primer equipo. Las charlas con los jugadores del primer equipo han sido un estímulo muy importante para los chavales.
conectar con ellos y que les compartieran sus experiencias. Fijaros, esta última medida también la han puesto en marcha diferentes instalaciones que conozco y que lo que han hecho es que los técnicos deportivos, aun estando en ERTE, pues han hecho videollamadas con consumidores de una forma altruista y sobre todo para seguir con esa motivación y ese contacto. Bien, igualmente, Steven Ward, que está en el equipo de GoFit, decía hace muy poquito, lo digital es un nuevo vehículo para ayudarnos en la misión de nuestra compañía, llegar a una propuesta que pueda servir al 100% de la población. De hecho, la digitalización de nuestro servicio deportivo lo que repercute positivamente es que podemos llegar a otro tipo de clientes y, por supuesto, intentar llegar a ese 100% que indica la cadena de GoFit. De hecho, en 2014 publicábamos un trabajo en el que poníamos de manifiesto que aquellas personas que se interrelacionaban más con las redes sociales también eran aquellas personas que percibían de una forma más positiva las instalaciones y los servicios y, en definitiva, eran clientes más fieles. En conclusión, si nosotros incentivamos la interrelación a través de nuestras redes sociales, de nuestros medios digitales con nuestros consumidores, estaremos repercutiendo en esa interacción y, por lo tanto, conseguiremos clientes más activos, con un compromiso más floreciente hacia nuestro servicio deportivo y, por lo tanto, con una mayor adherencia y fidelización en nuestro servicio deportivo. Incluso la doctora Marta García Tascón, que mañana la escucharemos, pues inició un trabajo de investigación vinculado al COVID y que el objetivo del estudio era conocer la relación entre los conceptos de las prácticas de actividad física, el uso de las tecnologías de la comunicación, el estado de ánimo, el descanso y la calidad del sueño durante el confinamiento. Y fijaros que los soportes utilizados para realizar actividad física durante el confinamiento han sido las plataformas virtuales como YouTube o las redes sociales. El dispositivo de acceso a la actividad física virtual ha sido el móvil o ordenador portátil en su mayoría de casos, y los medios de ayuda de acceso a la actividad física virtual ha sido la plataforma YouTube, Instagram o Facebook. Estos datos ya nos están indicando qué es lo que quiere el consumidor. En definitiva, nosotros como proveedores de servicios tendremos que utilizar este tipo de soporte, de dispositivos y de medios para poder llegar al consumidor, porque ya nos está diciendo que eso es lo que quiere. Por lo tanto, nosotros, como decíamos en la sesión anterior, tenemos que escuchar al cliente para, en definitiva, ofertarle lo que realmente quiere. De igual modo, la digitalización tiene diferentes áreas de influencia en diferentes aspectos dentro del deporte. Uno son los medios, como la social media, el contenido digital, el marketing digital o las segundas pantallas o las analíticas. Una segunda área de influencia son los consumidores, por supuesto, muy importante en este cambio de transformación de las organizaciones, con el social media, con los eSports, a través de la gamificación, a través de las comunidades o merchandising, el geomarketing, que también comentaba anteriormente Lucas. Como tercera área de influencia, el equipamiento, que es un equipamiento inteligente, a través de esa seguridad de los datos tan importantes para los consumidores actuales, a través de la experiencia de los consumidores, a través de esa conectividad o incluso del pago sin efectivo. Y finalmente, a través del rendimiento del entrenamiento, que puede ser y que está vinculado también a lo que comentábamos en la sesión anterior, como son los wearables, las lesiones, también que se pueden predecir a través de la prevención, la salud o incluso los estilos de vida. De hecho, los estilos de vida estamos analizando ahora mismo, estamos realizando un estudio de investigación que estamos vinculando los estilos de vida y cómo se vincula a las intenciones de uso de las nuevas tecnologías, y hay ya muchísima literatura que nos está diciendo que dependiendo de tu estilo de vida, usarás más o menos la tecnología. Por lo tanto, digitalizarse o desaparecer. Transformación digital en tiempos de coronavirus. Y ya lo hemos dicho, ¿verdad? Existe un gran cambio en nuestras organizaciones y que se ha producido en estas últimas semanas. De igual modo, también los proveedores se han transformado. Fijaros en esta última noticia, una revista inglesa, que ponía de manifiesto cuáles han sido los cambios que se han producido en los diferentes ERP del sector y que en definitiva son plataformas que nos ayudan a gestionar en las organizaciones deportivas. Por ejemplo, en el caso de Premio Software, decía, a las personas se les presentará un cuestionario médico en línea que pueda incluir preguntas sobre COVID-19. Virtual Gym reflejaba también dentro de sus incorporaciones, estamos lanzando una función de seguimiento de asistencia en tiempo real que se integra con nuestro registro de visitantes. Incluso Physical hablaba de que el mapeo de salas
permite a los miembros seleccionar y reservar el equipo exacto que desean. Fijaros que estas tres empresas, estos tres proveedores de una plataforma digital para gestionar los clientes, se estaban transformando también dependiendo de las necesidades del propio gestor. Igualmente, Runner decía, ofrecemos la posibilidad de crear reglas de entrada personalizadas, un entrenamiento por día o espacios premium para miembros premium. Fijaros que ya está haciendo incluso segmentaciones de clientes que lo podemos hacer dentro de nuestras plataformas. Glassdoor Fitness hablaba de que tenemos herramientas de seguimiento rápido para admitir la transmisión en vivo, así como un mejor rastreo y limpieza, totalmente necesario en estas percepciones actuales de nuestros consumidores. Esa percepción de limpieza, de seguridad y de confianza que los proveedores del sector tenemos que ofrecer a nuestros consumidores. Y finalmente, Perfect Gym decía, nos estamos asociando con proveedores de escaneo térmico para que nadie con temperatura alta sea admitido. Fijaros, esta mañana he llevado a mis hijas a un campamento que la apuntamos a partir del pasado lunes, y lo primero que han hecho es cogerle la temperatura. Pues bien, eso se está haciendo ya de una forma a través de esta digitalización, se está haciendo en instalaciones deportivas y, por ejemplo, Perfect Gym ya lo está incorporando, como lo está haciendo otros proveedores. Pero fijaros que los proveedores se han transformado también en la oferta de servicios digitales que estamos ofreciendo a los gimnasios, a los centros deportivos, y los propios gestores tenemos que adaptarnos a esas nuevas necesidades. Igualmente, Valcarce publicaba hace 2 años cuál era la fase del cliente en este nuevo modelo de marketing 4.0, en el que se establecen diferentes fases. Una primera de conocimiento, que es la exposición pasiva a la publicidad de las marcas, es decir, nosotros como consumidores nos llega pasivamente esa publicidad. Posteriormente existe una fase de atracción, donde existe un proceso de información, de desarrollo, de atracción y sobre todo de curiosidad hacia esa marca. Nosotros vemos una información que nos llama atención y vamos a buscar por la curiosidad, ¿no? Por la curiosidad que nos despierta esa exposición de la publicidad. Posteriormente, establecemos una fase de consulta, de búsqueda y solicitud de la información, si conocen nuestros familiares esa marca, si no la conocen, si algún conocido, algún amigo la conoce, que nos dé un poco de feedback. Posteriormente existe una fase de acción, con más información se toma decisión de comprar, como bien dice esa fase, y por lo tanto, como tenemos mayor conocimiento a través de lo que hemos encontrado y de las percepciones de otros conocidos o de amigos, pues decidimos si comprar o no comprar. Y finalmente, de recomendación. Si tenemos una percepción positiva de esa compra, de ese producto, de ese servicio, lo recomendaremos a otros clientes, a otros amigos, y que serán, en definitiva, clientes potenciales de este producto, de este servicio. Sin embargo, dentro de este paradigma que estamos sufriendo, ¿no? A partir de este cambio de digitalización, existe una serie de teorías de adaptación tecnológica que son necesarias de comprender y entender para ver cómo ha ido cambiando y cómo nosotros también podemos evaluar a nuestros consumidores y a nuestros empleados para detectar si realmente nuestra organización se está adaptando a estos cambios. De hecho, existen muchas teorías, pero existen 3 teorías que han sido la base para entender cómo se adapta un sector a la tecnología. La primera es el modelo TAM, que es el modelo de aceptación tecnológica, publicado en 1989 por Davis y colaboradores, y está diseñada principalmente para entender cómo se acepta la tecnología por parte de las personas. Pueden ser consumidores o, como os digo, pueden ser clientes internos. Y se basa en dos variables. La primera, la utilidad percibida, y la segunda es la facilidad de uso. La primera, la utilidad percibida, en definitiva, es el grado en que se simplificará el trabajo del consumidor o del empleado, y la segunda variable es la facilidad de uso, que en definitiva es el esfuerzo que un usuario o un empleado debe realizar o no para emplear esa tecnología. Pues bien, este modelo, que podría reflejarse en esta figura tan sencillita, nos indica que la percepción de uso, la percepción de facilidad y la utilidad estarían totalmente vinculadas con actitudes hacia la aplicación, hacia la tecnología y finalmente hacia la intención de uso. Si nosotros no percibimos útil o no percibimos que es fácil de usar, en definitiva no utilizaremos esa tecnología. ¿Cómo podemos saber sus percepciones? ¿Cómo podemos saber
si a los consumidores, a nuestros empleados, les parece fácil o es útil esa tecnología. Pues fijaros, aquí tenéis diferentes ítems que se suelen utilizar para entender o para preguntar a nuestros consumidores. En el caso de la facilidad de uso, por ejemplo, podríamos preguntar, ¿las aplicaciones de acondicionamiento físico son fáciles de usar? Aprender a usar las aplicaciones de fitness es fácil. La interacción con las aplicaciones de fitness es clara y comprensible, o es fácil interactuar con aplicaciones de fitness. Fijaros, a través de esos 4 ítems podremos identificar si el consumidor percibe que es fácil de utilizar. O bien, la utilidad, podríamos preguntarle, el uso de aplicaciones de fitness mejora mi experiencia de ejercicio, el uso de aplicaciones de condicionamiento físico mejora mi efectividad al hacer ejercicio, el uso de aplicaciones de fitness aumenta mi productividad al hacer ejercicio, o usar aplicaciones de condicionamiento físico es útil para hacer ejercicio. A través de esas preguntas nosotros podríamos entender cuál es la percepción del consumidor o de nuestros empleados y podríamos tomar medidas para mejorar esa facilidad de uso o esa utilidad percibida. De hecho, también podríamos valorar esas intenciones de usar la tecnología que nosotros planteamos, por ejemplo, utilizando ítems como usaré aplicaciones de fitness de forma regular en el futuro, con frecuencia usaré aplicaciones de fitness en el futuro, suponiendo que tengo acceso a aplicaciones de fitness, tengo la intención de usarlo, o dado que tengo acceso a aplicaciones de condicionamiento físico, predigo que lo usaría. Fijaros, con preguntas tan sencillas como esta, nosotros podríamos hacer un pequeño modelo de predicción de si nuestros empleados, nuestros consumidores, tienen intención de usar las aplicaciones o la tecnología que nosotros desarrollemos en nuestras instalaciones deportivas. De hecho, a través de modelos de regresión podríamos identificar en nuestra instalación cuáles de estas variables tienen mayor predicción y, por lo tanto, nosotros podríamos identificar cuáles son las medidas que podríamos implementar para mejorar esa utilidad o esa facilidad de uso. Este primer modelo dio un segundo modelo que predecía más fuertemente esas intenciones de uso y que se publicó en 2003, el modelo UTAUT, y que está basado no solamente en el modelo TAN, sino también en la teoría de difusión de la innovación, en la teoría de la acción razonada, en el comportamiento planeado, cognitiva social, en la teoría FT, MPCU, MM y en el TAN 2, que publicó Ventaz y Davis en el año 2000. De hecho, este modelo UTAUT lo que hizo fue incorporar 4 variables para identificar cuáles son las principales variables o los aspectos que influyen en la intención de uso de la instalación. Claro que esto es tremendamente importante porque si identificamos cuáles son las variables que el consumidor percibe que van a irrumpir o que son barreras para utilizar la tecnología, tendremos que tomar medidas para que el consumidor las perciba como positivas y, en definitiva, para que pueda utilizar esa tecnología. Estas 4 variables fueron expectativas de resultados, expectativas del esfuerzo que te cuesta utilizar esas tecnologías, esas aplicaciones, cuál es la influencia social, es decir, si mi entorno facilita que yo utilice esa tecnología y, finalmente, las condiciones facilitadoras. En definitiva, si también esos aspectos de barreras son barreras que se pueden solventar y, por lo tanto, utilizar la tecnología. Y este modelo, el modelo UTAUT, también indicaba que existen 2 variables que predicen esa intención de uso. Una es la edad y otra es el género. De hecho, hay cambios en esas intenciones de uso dependiendo de estas 2 variables y, por lo tanto, repercuten en que los clientes utilicen más o menos las aplicaciones y la tecnología que utilizamos en nuestras instalaciones deportivas. Más tarde, en el año 2012, se corrigió este modelo, el modelo UTAUT, pasó al modelo UTAUT 2 y que lo que indicaba era que existía una mayor predicción de la intención de uso cuando se incorporaban estos 6 aspectos, estas 6 variables. La primera, las expectativas de rendimiento, el esfuerzo percibido, la influencia social, las condiciones facilitadoras, la motivación hedónica y los hábitos. Pero ¿cómo nosotros podríamos identificar o evaluar o percibir cuál es la opinión de nuestros consumidores o incluso de nuestros empleados? Pues fijaros, a través de estos ítems, son ítems que están recogidos a través de diferentes publicaciones y que nos ayudan a entender a través de diferentes modelos de análisis que realizamos, a través de modelos de ecuaciones estructurales o incluso a través de análisis de regresión, cuáles son las variables en nuestras instalaciones que más predicen si nuestros consumidores utilizarán la tecnología. En el caso de expectativas de rendimiento, podríamos preguntar, ¿creo que la aplicación móvil de mi gimnasio es útil?
Al usar la aplicación móvil de mi gimnasio, aumento la oportunidad de lograr cosas que son importantes para mí. O, por ejemplo, en general, el uso de la aplicación móvil en mi gimnasio es ventajoso. En el caso de esfuerzo percibido, yo creo que esta es muy importante y sobre todo que está muy vinculada a la edad, a los diferentes tramos de edad y a las generaciones. Podríamos preguntar, ¿aprender a usar la aplicación móvil de mi gimnasio es fácil? ¿Mi interacción con la aplicación móvil de mi gimnasio es clara y fácil? O, la cuarta pregunta, ¿es fácil ser competente en el uso de la aplicación móvil de mi gimnasio? Fijaros que las aplicaciones móviles en instalaciones deportivas son genéricas para todos los grupos de población. Es decir, de momento, creo que no conozco ninguna que se adecue al perfil del cliente. Y esto sería importante para reducir esas barreras y para aumentar las intenciones de uso de las aplicaciones móviles. En cuanto a la influencia social, podríamos preguntar, ¿las personas que son importantes para mí piensan que debería usar la aplicación móvil del gimnasio? O las personas que influyen en mi comportamiento me animan a usar la aplicación móvil del gimnasio. Fijaros, los técnicos deportivos podríamos incentivar a decirle a nuestros clientes que utilizaran las aplicaciones. Yo he visto en algunos centros deportivos que los técnicos deportivos dicen, no utilices la aplicación, que eso tampoco te va a dar muchos resultados. Pues estaríamos repercutiendo negativamente en esa influencia social y que está totalmente comprobado que repercute en la intención de uso. O podríamos utilizar el último ítem. En general, el gimnasio ha apoyado el uso de la aplicación móvil. En cuanto a la dimensión de condiciones facilitadoras, podríamos preguntar, ¿tengo los recursos necesarios para usar la aplicación móvil del gimnasio? ¿Tengo los conocimientos necesarios para usar la aplicación móvil del gimnasio? Y fijaros, este ítem podríamos vincularlo a la formación. Conozco diferentes centros deportivos que han hecho formaciones específicas para enseñar al consumidor a utilizar su aplicación móvil. Y están teniendo mucho éxito porque están mejorando esa dimensión de la condición facilitadora y que en definitiva están mejorando la intención de uso de sus aplicaciones móviles. En cuanto a la motivación hedónica, podríamos preguntar, ¿el uso de aplicación móvil del gimnasio es recreativo o es divertida? Fijaros, dos ítems que también están muy vinculados a ese factor que al final lo que hace es repercutir en que utilicemos o no utilicemos una tecnología. Y finalmente, una última dimensión que es también muy predictora de la intención de uso de las tecnologías, que es usar la aplicación móvil del gimnasio. Usar la aplicación móvil del gimnasio se ha convertido en un hábito para mí. Soy adicto al uso de la aplicación móvil del gimnasio, necesito usar la aplicación móvil del gimnasio o usar la aplicación móvil del gimnasio se volvió natural para mí. Fijaros, es importante porque si pensáis, por ejemplo, en la aplicación WhatsApp, posiblemente al cabo del día la veáis, pues, la mayoría de vosotros, y yo me incluyo, más de 30 o 40 veces. Por lo tanto, esta dimensión se ha convertido en una dimensión predictora de que yo utilice WhatsApp. Pues tenemos que intentar también fomentar algún tipo de medida para incentivar esta dimensión, que en definitiva lo que haría sería predecir que nuestros consumidores o incluso nuestros empleados utilizaran más la tecnología. De hecho, un estudio que se publicaba hace tan solo 2 meses, se ponía de manifiesto que los principales estudios vinculados a los modelos de adaptación tecnológica en el sector deportivo estaban vinculados con el modelo TAM, que es el primero que hemos explicado, y con el modelo UTAUT y UTAUT 2. Por lo tanto, utilizar ese tipo de herramientas nos puede ayudar a entender cómo nuestros clientes pues, perciben la tecnología y sobre todo para tomar medidas. Es decir, este tipo de estudios nos tiene que permitir a nosotros comprender cuál es el comportamiento de nuestros usuarios y sobre todo establecer medidas para incrementar las intenciones de uso de la tecnología. Igualmente, en este mismo estudio, concluían que los principales predictores para utilizar, en este caso, los wearables, eran la utilidad, la facilidad de uso, los aspectos de privacidad, por lo tanto, esos datos tienen que ser totalmente seguros y que el consumidor tenga confianza en que puede dar esos datos, el disfrute, la influencia social y la confianza. Fijaros que tanto los aspectos de privacidad como la confianza hacen que el consumidor tenga una mayor o una menor intención de uso de este tipo de aplicación. Por lo tanto, tenemos que tomar medidas, tenemos que ser totalmente transparentes para que el consumidor entienda que sus datos son seguros y sobre todo que confíen en nosotros. Cuanta más confianza desprendamos a nuestro consumidor, cuanta más facilidad de uso también le provoquemos en este uso de la tecnología,
mayor será la intención de uso y, por lo tanto, más veces y en mayor medida utilizarán la tecnología. Perdonadme. Y ahora bien, ¿cómo podemos digitalizar? ¿Cómo podemos hacer esa transformación de nuestra organización? Sabiendo que existen unas teorías que ya se han aplicado en diferentes sectores y que comienzan también a desarrollarse en el sector del deporte, como os digo, como decía en la sesión 1, la sesión primera, nosotros ya estamos trabajando en diferentes estudios, en diferentes investigaciones que estamos vinculando o identificando cuáles son los factores que más predicen esa digitalización, esas intenciones de uso, pero una vez que entendamos esa teoría, ese comportamiento del cliente, ¿cómo podemos transformar nuestra organización? Pues lo primero es tener conocimiento de qué es la transformación digital. Bien, yo en colaboradores en el año 2011 indicaba que la transformación digital es un tipo de transformación empresarial global que permite la transformación del negocio, necesitando abordar los nuevos avances y capacidades digitales para un desarrollo efectivo digital, creando valor para la organización y para el consumidor. En definitiva, es tener una herramienta, utilizar esa herramienta y crear valor para el cliente. ¿Qué beneficios nos encontramos de esta transformación digital? Y yo creo que esto es muy importante porque incluso, y ya posteriormente lo veremos, el primer paso para esta transformación digital es comprender y reflexionar sobre estos beneficios y sobre todo interiorizar la importancia de esta transformación digital que tiene que ir desde arriba de toda la organización hasta el último o desde el último hasta el primero. Por lo tanto, en definitiva, es un cambio de cultura de la propia organización y por lo tanto tenemos que entender esa reflexión de cuáles son estos beneficios. El primero, conquistar nuevos clientes y fidelizar a los existentes, ya que se abre un campo, como bien decíamos al principio de la sesión. La segunda, se reducen los gastos. La tercera, son la base para la toma de decisiones. Si tenemos datos, ya lo hemos visto anteriormente, podremos tomar medidas, podremos tomar decisiones para mejorar esa experiencia del consumidor. Mejorar la productividad y el rendimiento de los empleados, que ya veremos un poco más tarde cómo se puede hacer. Trabajar el entorno digital tan necesario y tan dependiente del consumidor actual y que veíamos en la primera sesión. Y finalmente, aumentar la visibilidad de la marca. A través de los beneficios de este cambio digital en nuestra organización, podremos llevar nuestra marca donde queramos. Y fijaros, esto es un modelo que hemos testado hace muy poco, que ya estamos trabajando en este artículo para enviarlo a una revista. En este trabajo pues ponemos de manifiesto que la capacidad tecnológica, que en definitiva es la habilidad de un conjunto de recursos tecnológicos para desarrollar tareas generando ventaja competitiva, está totalmente vinculada con el impacto individual del propio empleado en cómo el empleado puede adaptarse y la organización puede adaptarse rápidamente a lo que requiera el mercado y finalmente a su impacto organizacional, a su rendimiento organizacional. En definitiva, si nosotros como organización nos adaptamos, creamos una capacidad intangible para saber gestionar estos recursos tecnológicos, podremos tener un impacto positivo en nuestra organización a nivel de rendimiento. ¿Por qué? Porque mejorará el impacto en las personas que conformamos nuestra organización, seremos más rápidos ante los cambios del mercado y, por lo tanto, al final repercutirá positivamente en nuestra organización. Pero, ¿cómo podemos saber si realmente tenemos una capacidad tecnológica en nuestra organización? Estamos desarrollando esa capacidad de desarrollo de herramientas tecnológicas. Pues bien, Correa y Díaz ya en 2018 indicaba que la capacidad tecnológica tiene 6 dimensiones. ¿Cómo podríamos identificar si nosotros lo estamos haciendo bien o lo estamos adaptando? En la primera dimensión, que es el conocimiento de las tecnologías, podríamos preguntarnos, ¿tengo un alto grado de conocimiento en tecnología de la información? ¿Estoy bien informado sobre innovaciones basadas en tecnología de la información? Podríamos hacernos esas preguntas. Como segunda dimensión, la capacidad estratégica y que posteriormente veremos la importancia que tiene esa capacidad estratégica en esta transformación digital. ¿Tengo una visión clara acerca de cómo las TIC pueden aumentar el valor de mi empresa? ¿Considero importante una planificación para los procesos tecnológicos de mi negocio? ¿O promuevo e incentivo la planificación de las TIC? Me gustaría que cada uno de vosotros, que estoy viendo, haremos que ya superamos las 100 personas en esta sesión, estamos ya casi en 120, pues que me gustaría que reflexionarais si realmente
estáis produciendo eso en vuestros proyectos, vuestras organizaciones, en vuestros trabajos, ya que estaríais haciendo una reflexión si realmente estáis transformando digitalmente vuestros negocios, vuestros proyectos. En cuanto al personal, podríais preguntaros, ¿tengo claras las metas de nuestra organización y su vinculación con las tecnologías? Entiendo perfectamente las políticas de la organización y su vinculación con las tecnologías. Entiendo muy bien los procedimientos de mi negocio y su vinculación con las tecnologías. Fijaros, como cuarta dimensión, estaría vinculada a las relaciones interorganizacionales y podríamos hacernos preguntas como si hay personas vinculadas a las actividades de mi entorno y tienen confianza en mí, si esas personas de mi entorno me consultan, si esas personas aprecian ambas partes de nuestros trabajos o si esa relación es de respeto. En cuanto a esa relación con proveedores, que sería la quinta dimensión, podríamos preguntarnos si mis proveedores de tecnología me informan oportunamente cuando tienen problemas que pueden afectar al servicio que nos brinda y por lo tanto existe una relación íntima con esos proveedores tecnológicos, si confío en la capacidad de mis proveedores de la tecnología para responder oportunamente a las necesidades, o podríamos preguntarnos si existe una relación de mucha confianza entre el proveedor de la tecnología y yo, ya que si existe un mayor compromiso, una mayor confianza, también entenderé mejor cómo se puede utilizar la tecnología. Finalmente, podríamos reflexionar en este cambio digital a través de la dimensión de infraestructura, si tengo personas encargadas de darme soporte y asesoría sobre las tecnologías, si anualmente invierto en tecnología o si los equipos informáticos que tengo o tenemos están conectados a red. Fijaros, a través de todas estas preguntas podríamos identificar si nosotros, nuestras organizaciones, en nuestros proyectos, estamos haciendo un cambio digital y, por tanto, estamos creando ventajas competitivas a través de esas capacidades organizativas tecnológicas. De hecho, cada vez más hay formaciones vinculadas a este cambio digital. Por ejemplo, Silicon Valley, lo podéis buscar en Internet, tiene un programa específico de transformación digital y que se basa en estos grandes bloques. Hablan sobre nuevos modelos digitales de negocio, hablan sobre las capacidades críticas digitales, que está vinculado justamente a lo que estábamos comentando anteriormente, también a cuáles son esas soluciones de integración en las estrategias para desarrollar nuestros nuevos modelos de negocio, sobre cuáles son las teorías o esa literatura que apoya esa transformación digital, que está vinculada también con esas teorías que nosotros anteriormente comentábamos, cuáles son esas estrategias que se pueden incorporar en nuestras organizaciones para la innovación y por lo tanto está totalmente vinculada para ese cambio digital y cuáles son las mejores prácticas de transformación. De hecho, yo creo que es importante hacer un proceso de reflexión y de análisis de cuáles son esas organizaciones que mejor están haciendo esa transformación digital porque podríamos copiar lo que ellos hacen a nuestras propias organizaciones. De hecho, y si nos fijamos en esas mejores prácticas, la consultora McKinsey & Company indica que las transformaciones son difíciles y las digitales incluso son más difíciles. Hay un estudio que publicaron hace muy poco, hace pocas semanas, que indicaban cuáles son los factores clave en esa transformación digital. Y de todos ellos, los más importantes eran el equipo de gestión, estableció una clara historia de cambio para la transformación, se implementaron herramientas digitales para hacer que la información sea más accesible en toda la organización, la tecnología digital de autoservicios se implementó para el uso de los empleados y socios comerciales, los altos directivos fomentaron el sentido de urgencia para realizar cambio y transformación y las personas involucradas en roles clave aseguraron la colaboración entre unidades en iniciativa de transformación. Como podéis observar, todo está vinculado a las personas. En definitiva, parece ser que la tecnología es una herramienta que nos ayuda a transformar nuestra organización, pero de la guía o de las riendas de las personas. También se identificaron como factores clave los procedimientos operativos estándar se modificaron para incluir nuevas tecnologías digitales, por lo tanto se hizo una transformación de los procedimientos, los líderes superiores alentaron a los empleados a experimentar con nuevas ideas, por lo tanto los líderes que tenemos en nuestra organización tienen que estar totalmente firmes y convencidos de este cambio digital. Las personas involucradas en roles clave alentaron a los empleados a desafiar las viejas formas de trabajo. Fijaros, los cargos intermedios también tienen que confiar en este cambio. Las personas involucradas en roles clave estuvieron más involucradas en el desarrollo de iniciativas que durante los esfuerzos de cambios anteriores, se implicaron, por lo tanto, en ese cambio, y los altos directivos aseguraron la colaboración entre unidades en iniciativas de transformación. Fijaros que aquí, en esta transformación digital, tiene un peso muy clave, tiene un peso muy alto las personas que están dirigiendo la organización, porque son personas
que van a extrapolar en forma de cascada ese interés por la tecnología, ese interés por ese cambio digital de nuestra organización. ¿Eso está pasando en vuestras organizaciones? Seguro que sí. Bien, también nos fijamos en el Plan Digital 2020 que publicó la COE. Y fijaron en esta diapositiva que se ve los niveles de digitalización de la empresa en el tradicional y el digital. Fijaros los cambios y fijaros que esas empresas digitales, los procesos están digitalizados de un extremo a otro, los puntos de contacto son todos digitales, la eficiencia es cross-funcional, es decir, está vinculada a diferentes departamentos, la tecnología se ve como una oportunidad de negocio, la innovación es abierta y, por lo tanto, ocupa a todos los integrantes de la organización, no solamente a empleados y a líderes, sino también a consumidores. Por lo tanto, todos participan a través de sugerencias y de comentarios para ese cambio digital de la organización. La organización es plana, por lo tanto, como vuelvo a decir, como antes, todos participan en esa creación de valor a través de diferentes herramientas en la nube. Y finalmente la información es profunda. En definitiva, hay mucha información y esa información es transparente y por lo tanto llega a todas las personas que conforman la propia organización. Y dentro de esta transformación, como hemos dicho anteriormente, existen 3 elementos clave. Lo primero, por supuesto, es el liderazgo, esa visión de las personas que dirigen, que gestionan la propia organización. La segunda será la transformación digital de los equipos, de todas las personas que conforman la organización. Y finalmente, ese cambio digital de la experiencia del consumidor. Esos serán los 3 elementos clave en los que tenemos que basarnos, como hemos comentado anteriormente. Igualmente, The Valley también establece la importancia del cambio en los productos y los servicios, del cambio cultural dentro de las metodologías de organización, dentro de los espacios de trabajo de las personas y de la propia cultura organizacional, esos cambios en la relación del cliente en cuanto a esa información que nos llega y esa transformación de lo que realmente quiere el cliente en ese momento. Por lo tanto, y vinculando con la primera sesión, está íntimamente relacionado el dato con esa respuesta a lo que quiere el cliente en ese momento. Y finalmente esos cambios de modelos de negocio en cuanto a establecer modelos disruptivos, modelos de diversificación o incluso establecer la diferencia o la creación de valor con otro tipo de productos o de servicios. Y en todo este cambio digital, ya Christian Matt publicaba en el año 2015 la importancia de tener una estrategia clara para ese cambio digital de nuestras organizaciones. De hecho, hay que tener claro 2 grandes bloques. Uno serán las estrategias operacionales vinculadas a los productos, al mercado y a los procesos, y otras estrategias de la propia organización vinculadas a los aspectos funcionales, como son los recursos humanos y todos los procesos vinculados a esa producción del servicio. De hecho, en esta transformación o en estas estrategias hay que tener muy en cuenta las 4 dimensiones que son totalmente vinculantes en esta estrategia digital. Una es el cambio en la creación de valor de la propia organización. Uno son los aspectos financieros, es decir, la capacidad que yo tengo para invertir en este cambio digital. Otros son los cambios estructurales, muy necesarios también en esta revolución o en esta transformación de nuestra organización. Y finalmente, el uso que se le va a dar a las tecnologías. Y una vez dicho esto, una vez que tenemos claro cuáles son los aspectos clave para esa transformación digital, la importancia de esas estrategias que tenemos que tener en cuenta, cómo nosotros vamos a establecer esa fase o cuáles son los pasos que debemos seguir en esa etapa de transformación digital. Pues bien, la primera es la fase de concienciación y formación en competencias digitales. Podríamos establecer esos objetivos de conocer en profundidad las tecnologías y el potencial que tienen para crear valor en la organización. En definitiva, es conocer y formar a las personas que conforman nuestra organización. Y fijaros, es un cambio cultural, un cambio de paradigma y sobre todo de transformación y de creencia en esos beneficios del cambio digital. Como segunda fase, que sería la definición de la estrategia digital, y se podría poner el objetivo de poner el foco y la implicación de todos los actores implicados en la organización para diseñar el mapa del ciclo de vida del cliente, es decir, analizar cómo se va a mapear esa experiencia del consumidor, incorporar el feedback de los consumidores, es decir, que existan canales continuamente de retroalimentación, alinear la tecnología y los procesos
con los cambios que anteriormente hemos analizado, redefinir el modelo organizativo para situar el cliente en el centro. Fijaros que está muy vinculado también con la sesión anterior, que decíamos que todos los proveedores podemos tener una relación muy íntima con el consumidor. Implicar a los ejecutivos y líderes, por lo tanto, las personas que estáis arriba en la organización, en vuestra estructura jerárquica, debéis confiar en que esta transformación digital os va a beneficiar e integrar una nueva cultura en toda la organización, desde el primero al último. Como tercera fase, que será la de transformación de la organización y de los recursos humanos, podríamos establecer el objetivo de conseguir los siguientes subobjetivos: implantar redes sociales corporativas. De hecho, ya hay organizaciones que tienen totalmente implantada LinkedIn, no solamente como herramienta de visibilidad de la marca, sino que también incluye a los empleados para que tengan visible lo que hacen dentro de la propia organización. Formar en trabajo colaborativo y gestión de proyectos, por ejemplo, a través de la nube, con herramientas tan sencillas como Google Drive. Potenciar el liderazgo abierto, no solamente focalizado en una persona. Desarrollar una cultura de experiencia del cliente, es decir, todos participamos para que la experiencia del cliente sea mucho mejor, e impulsar una organización centrada en el cliente, todo hacia el cliente. En cuanto a la cuarta y penúltima etapa para esta transformación digital, que es la etapa o la fase de implementación de los proyectos clave, podríamos establecer el objetivo de definir proyectos clave del entorno digital centrado en el cliente. ¿Cómo? Creando una base de datos de cliente actualizado, creando una gestión de cliente utilizando un CRM, definición de estrategias de contenido, identificación de negocios digitales que podamos extrapolar a nuestra propia organización deportiva, o identificar procesos a digitalizar. Fijaros, el plan de marketing digital está totalmente vinculado porque son procesos para poder captar clientes nuevos y para poder fidelizar a los que ya tenemos. La última fase, que sería la quinta fase, es la fase de despliegue, análisis y optimización digital, y cuyo objetivo es desarrollar un proceso de mejora continua a través del análisis continuo. ¿Cómo podríamos hacerlo? Delimitando los KPIs, en definitiva, esos indicadores clave que podemos utilizar para identificar si lo estamos haciendo bien o si tenemos que hacer mejoras, analizando semanalmente, mensualmente, dependiendo de los KPIs, y estableciendo responsables de indicadores de evaluación. En definitiva, es dando responsabilidades a los equipos que tenemos dentro de nuestra propia organización, no solamente técnico-deportivo, sino también los diferentes puestos que tenemos en nuestra organización. ¿Y cómo podemos hacer de una forma, a lo mejor, más aplicada este cambio, esta fase de digitalización? Bien, Manel, hace poco, el 13 de mayo, publicaba en CMD Sport cómo preparar el gimnasio para esta era de la super digitalización. Y Manel establecía cuatro grandes elementos en esa digitalización y que se podrían seguir uno a uno. El primero, pues ese inicio de la digitalización sería incorporar una página web, redes sociales, la utilización del email para el contacto y para interacción con el usuario, que seguro que todos habéis hecho este elemento básico. La segunda fase o el segundo elemento intermediario sería incorporar un ERP y un CRM, incluso utilizar aplicaciones móviles para esa mejora de la experiencia del consumidor y sobre todo para aumentar esas opciones comerciales y de prestación de los servicios, que yo creo que casi todos estáis ya trabajando en esos elementos intermediarios. El siguiente nivel sería esos elementos avanzados, que es la utilización, incorporación de herramientas para la generación y el control y análisis de los datos que comentábamos en la primera sesión y que en definitiva lo que se pretende es monitorizar el comportamiento y el seguimiento de los usuarios. Y finalmente serían los elementos futuros, que sería pues utilizar chatbot automatizado, realidad virtual, como ya hemos dicho, realidad aumentada, el blockchain o incluso la incorporación de robots para mejorar esa experiencia del consumidor. Fijaros que a través de estos cuatro elementos podríamos iniciar ese cambio también en nuestras organizaciones. De hecho, Manel, en este artículo que publicaba en la revista CMD Sport, establecía como cuatro grandes etapas en este cambio, ¿no? Y fijaros que dentro del factor de empresas, marcas y de canales, existe, o según él, existe una reinvención en cuanto a los modelos de relación virtual y e-commerce, de nuevos modelos frente a la superdigitalización, de una aceleración tecnológica en nuestras propias organizaciones, en cuanto a ese mensaje transparente de confianza y de repercutir al consumidor en esas emociones positivas, y también de la utilización de esos elementos de la multicanalidad para llegar al consumidor dependiendo
del tipo de consumidor. Por lo tanto, una segmentación natural y que debemos trabajar a través de los CRM para identificar qué quiere cada cliente, dependiendo de diferentes variables en cada momento, para poder nosotros ofertarle lo que realmente quiera. Igualmente, la asociación IRSA, que seguramente todos la conocéis, establecía diferentes estrategias para convertir nuestros servicios a virtuales, cómo identificar aquellos servicios que pueden volverse digitales, revisar horarios de actividades para implementar actividades virtuales, asegurarnos de que los consumidores tienen el equipamiento para realizar los servicios digitales en casa, buscar un lugar y prepararlo para impartir clases online, en definitiva que el contexto, el diseño de lo que tenemos justo detrás pues puede repercutir positivamente en nuestros consumidores, preguntarnos si los contenidos digitales serán para todos o solo para clientes o si tendrán precios diferenciados según tipo de consumidor, que ya esta pregunta se lo están preguntando muchos proveedores, si en definitiva nuestros servicios digitales tenemos que ofertarlos de pago o van dentro de las cuotas o si es para todos los consumidores. Analizar las diferentes plataformas que hay como herramientas para ofrecer los servicios digitales y, por lo tanto, hacer un benchmarking de lo que se está haciendo en el sector y, finalmente, intentar realizar que los servicios sean bidireccionales, como estamos continuamente diciendo en esta sesión. Lo importante no es solamente que vosotros me escuchéis, sino que yo, posteriormente, la mesa de debate pueda entender cuáles son vuestras preocupaciones y podamos llegar a un intercambio de información. Pues eso también es lo que está diciendo Isa, ¿no? No solamente tenemos que hacer un cambio en lo digital, sino que tenemos que intentar que con este cambio digital nosotros podamos tener una interacción mucho más bidireccional con nuestros consumidores. Igualmente, también un proveedor de equipamiento, que seguramente todos conocéis, utiliza este tipo de herramientas tecnológicas para interaccionar continuamente en todo el camino, en todo el mapeo del cliente, que en definitiva es lo importante, tener interacciones tecnológicas y humanas con nuestro cliente para, en definitiva, conseguir consumidores más fieles. Y bien, en definitiva, nosotros tenemos dos grandes bloques, que sería un poco la capacidad, que sería tener tecnología como los ERP, como las aplicaciones o el CRM, y el liderazgo de nuestra organización, que en definitiva es el cambio cultural y esa reflexión que yo estoy intentando hacer con todos vosotros, de ese cambio de transformación digital, ese cambio de una mentalidad digital y que en definitiva es necesaria para cambiar culturalmente, no solamente en empresas, sino también en la administración pública. Pues eso va a depender de ese liderazgo que vosotros, como responsables de vuestras organizaciones, vais a tener. Y Accenture, una consultora bastante importante, ya nos decía el cómo lo hago, ¿vale? ¿Cómo puedo hacerlo? Bien, Accenture establecía 4 grandes apartados. Lo primero, adaptar la plantilla y las directrices de recursos humanos al negocio. Lo segundo, empezar a experimentar con formas de trabajo más ágiles. Fijaros, con plataformas donde podamos nosotros compartir información y de edición continuamente y en ese momento. La tercera, identificar las carencias de conocimientos digitales para poder formar a nuestros equipos. Y la cuarta, alentar actitudes de liderazgo que fomenten una cultura digital. Fijaros que estos 4 apartados que Accenture nos propone están totalmente vinculados con las personas y para la formación de las personas que componen nuestras organizaciones. Igualmente, Accenture decía, el verdadero factor decisivo en la era digital será la habilidad para desarrollar la cultura corporativa. Por lo tanto, la transformación digital va a depender de cada uno de vosotros que estáis ahí. Esa transformación digital cambiará vuestras organizaciones, pero depende de cómo vosotros entendáis que va a ser beneficioso para vuestra organización. Y bien, algunos consejos. ICEM de SIC establece 10 consejos para esta transformación digital. El primero, analizar tanto la información generada dentro de la empresa como la que hay fuera de ella. Por lo tanto, analizar qué se hace dentro de la organización y qué hacen otras organizaciones. Transformar a través de las palancas de cambio, a través de los procesos, a través de la tecnología que tenemos y, por supuesto, a través de las personas, de los recursos humanos. Liderar líderes. ¿Qué significa? Antes de digitalizar los procesos de la empresa, debemos digitalizar la cultura de la empresa. Todos tenemos que ser partícipes de que la digitalización nos va a ayudar a mejorar la experiencia del consumidor. Nunca dejes de lado la formación. El talento se trabaja. Fijaros, vosotros hoy estáis trabajando vuestro talento. Lleváis desde las 11 de la mañana, ahí todos, más de 100 personas, escuchando a las personas que estamos aquí comunicando. Pues seguramente algunas de las cosas que os digamos se os queden y posiblemente tenga algún tipo de impacto mañana en vuestra organización, en vuestros proyectos.
Fomentar la generación de opinión de nuestros clientes para nuestro posicionamiento. Escucha activa, súper importante. Abrir bien el oído porque necesitamos escuchar a nuestros consumidores, necesitamos escuchar a nuestros empleados para ese cambio digital de nuestras organizaciones. Community building, crear comunidades cómplices a través de los medios sociales. En definitiva, crear comunidades que promuevan y crean valor. Aprovechar el mundo multipantalla, por tanto, diferentes canales para poder llegar a nuestros consumidores. Segmenta la audiencia y personaliza tu mensaje y el canal de comunicación. Ya lo hemos dicho anteriormente, dependiendo del tipo de consumidor, tendremos que ofrecer un mensaje y un contenido. Y ya nuestras aplicaciones, la tecnología, te permite hacer esta segmentación. Crea estrategias de vídeos originales e interesantes para estar más cerca del consumidor y fidelizarle. Utiliza, como ya veíamos antes, canales de comunicación dependiendo del cliente, utilizando este tipo de herramientas que te pueden ayudar a llegar a más consumidores y sobre todo a entender que tú le ofreces un contenido que es beneficioso para el consumidor, para él. Integra las redes sociales con atención al cliente. En definitiva, una escucha activa a través del canal, de los diferentes canales como YouTube, como Facebook, LinkedIn, etcétera. Y conecta, comparte y co-crea. En definitiva, una relación comunitaria que comparte valor, que co-crea valor y que en definitiva a través de esa conexión se innova. Sin embargo, tener en cuenta también diferentes errores que podemos cometer en esa transformación digital y que ya ponía manifiesto dos proveedores del sector, como era implementar por moda, desconocer el punto de partida, no comparar proveedores, carecer de un plan de implantación, no tener liderazgo en nuestra organización digitalmente, escasa implicación por parte de las personas que conformamos la organización, ignorar la formación previa, falta de comunicación con los clientes o olvidar el seguimiento de la estrategia. Fijaros que estos errores podrían repercutir en que ese cambio digital no se produjera en nuestra organización, sea pública o privada. Y todo este cambio digital, ¿para qué? Para utilizar datos y analizar datos. En este sentido aparece un concepto como define Analytics o Sport Analytics, que ya la presidenta del Consejo Superior de Deportes, Irene Lozano, ponía de manifiesto en una noticia hace poco, se publicaba en Palco 23, y que en definitiva decía: la ciencia de datos ofrece oportunidades al deporte y el Sport Analytics cobra especial relevancia. Lozano, la presidenta del Consejo Superior de Deportes, decía que a través de este análisis de datos en el deporte se podrían crear nuevos modelos de negocio. Y ya existen plataformas que os permiten analizar esos datos y sobre todo que nos ayudan a crear valor para entender mejor al cliente. Pero para llegar a ese punto de ese análisis de datos, tenemos que establecer paso a paso esas estrategias digitales, esa fase o esos aspectos que van a repercutir, que la cultura de nuestra organización sea modificada, se modifique y podamos conseguir que nuestra organización utilice esos datos para transformarse. De hecho, Qualtrics, os podéis meter en su página web, utiliza a través de diferentes canales una serie de informes que ayudan a digitalizar y sobre todo a entender cómo se comporta el cliente para establecer medidas de cambio. No solamente lo hace con el consumidor, os podéis meter en su servicio. La verdad que yo cuando lo revisé es bastante intuitivo y sobre todo mapea muy bien los diferentes tipos de clientes, sino que también ayuda a entender cada una de las interacciones del cliente con la organización. No solamente cuando compra, sino antes de la compra, durante y cuando y en la posible compra. En definitiva, nos ayuda a predecir comportamientos. Y no solamente el cliente externo como consumidor, sino también el cliente interno, que como bien hemos dicho, es el empleado, el colaborador que tenemos en nuestra organización y que nos ayuda a entender su comportamiento, no solamente en el momento que está trabajando, sino también a predecir cuál es el mejor candidato para un puesto de trabajo, cómo es su evaluación de desempeño o cómo se puede promocionar o entender cuáles son las competencias que son más necesarias de desarrollar en cada uno de los empleados. ¿Y cómo puede ayudarnos este fin de analítica o servicio deportivo? Bueno, pues aquí tenéis siete posibilidades. Primero, descubriendo nuevos clientes y conociendo más a los actuales, respondiendo en tiempo real los problemas de los consumidores, impulsando
la retención y la fidelidad de los clientes, impulsando el compromiso de los empleados, entregando experiencia a consumidores y empleados, prediciendo cuál puede ser el comportamiento del cliente y centrarnos en lo realmente importante. Bien, este análisis de datos nos ayudaría en todos estos aspectos, pero, y finalizo ya la presentación, lo importante es ese cambio cultural basados en la gestión de lo intangible. Acordaros de una teoría que se publicó en 1985, que es la teoría de recursos y capacidades, que decía que la única forma de crear valor en las organizaciones es gestionando lo intangible. ¿Y cuáles pueden ser esas tres capacidades? ¿Cuáles pueden ser esa gestión de los tres grandes intangibles en estos momentos de transformación digital? El primero, la gestión del liderazgo, que sería la capacidad de saber liderar en este cambio digital. La segunda, la gestión de los datos, por lo tanto, la capacidad tecnológica en el cambio digital, de transformación digital, para conocer qué tenemos que hacer y para tomar medidas. Y finalmente, la tercera, la gestión de la experiencia del consumidor, que en definitiva es la capacidad experiencial. Y finalmente, que no se os olvide, no es solo aplicar la tecnología, es un cambio en la cultura organizacional. De hecho, el éxito de las organizaciones estará en quienes sean capaces de predecir el futuro. Los primeros, no os adaptéis al cambio, intentad anticiparlo. Y la única forma de anticipar es estar en formación continua y viendo cómo podemos transformar nuestras organizaciones. Muchísimas gracias, muchas gracias, Leonor, por tu invitación de nuevo. Ahí tenéis mi correo electrónico, creo que lo he clavado en 1 hora y 1 minuto. Y ahí tenéis, como os digo, mi correo electrónico para cualquier duda o si queréis que estemos en contacto, y mi perfil de LinkedIn, porque para mí será un placer que estemos no solamente en contacto virtual, sino, si os apetece, pues venir cualquier día. Leonor, muchísimas gracias. A ti, Jerónimo, pues muchísimas gracias a todos otra vez. Damos por terminado la última conferencia de la tarde y pasamos a la mesa redonda para hacer todas las preguntas que ustedes nos han hecho durante la tarde y las que quieran escribir. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias.